Buenos días con todos. Gracias al Grupo Médico AdSurg por esta invitación en el Congreso Internacional de Patologías Clínico-Quirúrgicos. Soy la doctora Paola Gervis, endocrinóloga, y en esta ocasión les voy a presentar el tema de tormenta tiroidea. En esta charla vamos a hablar sobre introducción, epidemiología, definiciones, fisiopatología, causas y precipitantes, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de esta importante entidad descrita por primera vez en 1926 por este científico Leahy. Él la describe como una crisis del bocio con exoftalmos. Se menciona en aquella época que había un gran número de pacientes que se presentaban con una exacerbación de su enfermedad de Graves. Se describe así que hay hallazgos de una tirotoxicosis, pero de forma exagerada, y con los años se ha podido identificar todas las disfunciones asociadas, multiorgánicas. Sin embargo, es hasta 1993 que estos científicos, Burch y Bartowski, desarrollan un sistema de graduación para poder de alguna manera homogeneizar los criterios o facilitar el diagnóstico de esta patología. Eh, Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, sigue habiendo una dificultad en diagnosticarla y es crucial que esto pueda ser realizado de forma precoz, porque de esa manera se mejorará la morbimortalidad asociada a esta seria entidad, como también la necesidad de tener una derivación a una unidad de cuidados intensivos para un apoyo inmediato e identificación de los precipitantes. Y ese es el motivo por el que queremos resaltar esta patología. Es una entidad que puede ser de alguna manera así rara, y por eso mismo, ante ausencia de hallazgos específicos de laboratorio y ausencia además de criterios universales, se habla de que hay un subdiagnóstico. Eh, Hay reportes y se han mencionado incidencias eh, en reportes pasados de hasta un 2%, en estudios más actuales de menos del 10% en pacientes hospitalizados por tirotoxicosis. En un estudio, un reporte japonés, se habla de una incidencia en pacientes hospitalizados de 0,2 por 100,000 pacientes por año, o aproximadamente 0,22% de todos los pacientes con tirotoxicosis y 5,4% de pacientes con tirotoxicosis admitidos al hospital. Además, también se describe que es más frecuente en mujeres y sobre todo en ellas la enfermedad de Graves es el problema de base, y en pacientes ancianos el nódulo tóxico. Y pues es importante señalar que es una enfermedad donde se describe una alta mortalidad. Anteriormente se hablaba que podía ser hasta de 75%, y en estudios más recientes de un 10 al 30%. Y eso es lo que justamente nos invita a poder identificarla de una forma más rápida, porque es una entidad que genera falla de múltiples órganos, y esta es la causa de muerte. Hay además, descrito falla cardíaca, falla respiratoria, arritmias, coagulaciones intravascular diseminada, perforación gastrointestinal, sepsis, encefalopatía hipóxica isquémica, como justamente las causas de mortalidad. Y antes de hablar de lo que respecta a fisiopatología, eh, hablemos de los diferentes términos o definiciones que muchas veces se confunden y vale la pena recalcar eh, alrededor de esta entidad, como es el hipertiroidismo, cuando llamamos tirotoxicosis y la tormenta tiroidea.
Recuerden que hipertiroidismo es un desorden producto de la sobreproducción de hormonas tiroideas, mientras que la tirotoxicosis se define cuando hay una concentración de hormonas tiroideas excesiva de cualquier causa. Y la tormenta es la manifestación extrema de la tirotoxicosis. Con ese antecedente vale la pena recordar la fisiología de la secreción de las hormonas tiroideas y cómo es la célula tiroidea. Inicialmente requerimos o se requiere un transporte del yodo, ¿no? Mediante el SIM portador de sodio, y este es el que permite que el yodo pueda ingresar dentro del folículo, ¿no? Este mecanismo es un mecanismo en donde hay una acción fundamental y dependiente de la hormona estimulante de tiroides o TSH. Tenemos además la participación de las enzimas o la peroxidasa tiroidea, muy importante para organificar ese yodo que ingresa a la célula tiroidea y que se oxidó previamente. Esta enzima cataliza la iodación de residuos de tirosina en tiroglobulina y formando así las hormonas biológicamente activas, la T4 y la T3. La síntesis y la secreción de todas estas hormonas, de estos mecanismos, como les mencionaba, son dependientes de la función de la hormona TSH misma que se secreta gracias a mecanismos de retroalimentación hipotálamo hipófisis tiroideo. Recordemos que el hipotálamo secreta a la hormona liberadora de hormonas tiroideas o TRH y esta es la que estimula a la adenipófisis para producir esta TSH, ¿no? Entonces necesitamos justamente todas estas vías para que tengamos nosotros la liberación de las hormonas tiroideas. Y también es importante recordar que el 10 al 20% de las hormonas circulantes, las T3, vienen de la secreción directa de la glándula y un 80% viene a partir de la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, habiendo recordado la fisiología, aquí también nosotros estamos ubicando al eje hipotálamo hipófisis tiroideo y también la importancia, aparte de los mecanismos de retroalimentación positiva de cada una de dichas glándulas, la presencia de las diferentes deyodinidasas, que aquí justamente las vamos a ver en las tablitas, o selenodeyodinasas, en donde la tipo 1 tiene un rol importante en pacientes principalmente que tienen ya tirotoxicosis y se localiza en hígado, riñón, hipófisis. También es importante que esta enzima se eleva o tiene una elevada susceptibilidad, más bien dicho, a la propiltiuracilo y también se incrementa como respuesta al incremento de T4. Entonces, esta es la que se activa en los estados de tirotoxicosis. Mientras que normalmente la deyonidasa tipo 2 es la que en estado eutiroideo predomina, y esta también se encuentra en sistema nervioso, hipófisis y en otros tejidos aquí señalados. Y finalmente, una tipo 3, ¿no? Que también cumple otras funciones, ¿no? Esto siempre importante recordar porque, pues, algunos de los medicamentos tienen efectos a ese nivel. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, sabemos que la tormenta tiroidea es producto de una respuesta aumentada a las hormonas tiroideas y una excesiva disponibilidad de hormonas libres y una mayor unión a sus receptores. Los mecanismos exactos que subyacen a esta entidad o a esta tormenta tiroidea por hipertiroidismo no complicado no se conocen bien. Lo que sabemos es que las concentraciones totales de T4 y T3 en pacientes en crisis no necesariamente son más altas que las de aquellos con tirotoxicosis no complicada,
Sin embargo, Brooks y Wallstein pudieron encontrar que la fracción dializable media de T4 y las concentraciones medias de T4 libre eran significativas más altas en pacientes con tormenta en comparación con aquellos que tenían una tirotoxicosis simple, a pesar de tener concentraciones similares de T4 total. Las manifestaciones clínicas, además compartidas entre tirotoxicosis y activación adrenérgica, generan además una hipótesis de que también está en juego un papel o juega un papel importante la activación adrenérgica. ¿Y qué se ha hallado al respecto? Se ha hallado, por ejemplo, que hay aumento de la densidad de los receptores beta adrenérgicos y también modificaciones en las vías de señalización postreceptor. Cabe el señalamiento, justamente con lo antes mencionado, es que también se ha podido identificar que hay en este estado de tormenta, hay menos afinidad de las hormonas tiroideas a las proteínas transportadoras y también hay una rapidez en el incremento de hormonas libres como parte también del mecanismo de la fisiopatología. Y en cuanto a esta hipótesis y estos mecanismos identificados en torno a la densidad o la respuesta adrenérgica, también se pudo identificar que había incrementos del AMP cíclico en los pacientes con hipertiroidismo. Estas vías, estas son vías además claves, en donde también se puede amortiguar o se puede hay un espacio, un lugar para el tratamiento con los antagonistas adrenérgicos beta no selectivos, como el propranolol, que vamos a hablar más adelante. Entonces siempre hay una causa de base y también van a haber precipitantes y siempre las causas serán una sobreproducción de hormonas de forma sostenida, como es el caso de un hipertiroidismo, o un exceso de hormonas de formas transitorias, como es una situación, por ejemplo, el uso de un medicamento como la amiodarona. Entonces, estos pacientes tienen alguna de las siguientes patologías y tendrán un precipitante. Dentro de las causas de tirotoxicosis, en donde hay una sobreproducción de hormonas tiroideas, que tenemos un gran listado, recuerden que lo más común es la enfermedad de Graves, también tenemos el bocio multinodular, adenoma tóxico, situaciones relacionadas a la gonatrofina coriónica, más raro, situaciones asociadas a alteraciones o mutaciones hereditarias, a fármacos como el uso de amiodarona, strumovari, tumores secretores de TSH más raros, y también tenemos causas en donde hay un exceso de hormonas transitorias, como es el caso de tiroiditis de origen autoinmune, o tenemos también viral o infecciosa, subaguda, el uso también de amiodarona o litio y otros medicamentos, y también el uso de hormonas tiroideas exógenas, ¿no? Como lo que pueden ver ustedes. Entonces, estos son causas de hipertiroidismo o problemas de base. Y precipitantes son los que van a favorecer esta complicación que es la tormenta. Se ha mencionado en el pasado que la cirugía de tiroides era el más común, pero hoy en día, con una adecuada preparación prequirúrgica y uso de radioyodo, es raro que sea quizás una causa como antes común. Otras causas precipitantes en estos pacientes con hipertiroidismo, trauma, infartos, tromboembolia, cetacidosis. La infección es la más común en paciente hospitalizado. Y bueno, descontinuación de los tratamientos, el yodo excesivo, otros medicamentos. Y también es importante señalar que en un 25 a 43% no se identifica un factor precipitante. Aquí en esta siguiente lista, pues añadir otros precipitantes que no mencioné, como las quemaduras, incidentes cerebrovasculares, otro tipo de medicamentos, hipoglicemia, complicaciones como en brazos molares, estrés emocional y ejercicio intenso también pueden ser precipitantes de una tormenta tiroidea. Signos y síntomas. ¿Cómo diagnosticamos esta entidad?
Recordemos que son síntomas y signos exagerados de hipertiroidismo, pero con descompensación de multiórganos. Entonces, la fiebre, recordar, la fiebre alta es casi universal. Y así como la fiebre, también tenemos estos signos o síntomas cardiorrespiratorios. La taquicardia, que es desproporcionada. Tenemos, obviamente, por la fiebre también un sudor profuso, mucha pérdida insensible, intolerancia al ejercicio, disnea, dolor precordial. Podemos tener fibrilación auricular, tenemos taquicardias sinusales, puede haber falla cardíaca, que también puede evolucionar a un colapso cardiovascular. Tenemos también síntomas gastrointestinales, diarrea, hiperdefecación, náusea, vómito. Se describe inclusive reportes de abdomen agudo, estatus epiléptico, rabdomiolisis, complicaciones neuromusculares como ansiedad, confusión, inclusive llevar a un coma. Pues, en fin, ustedes pueden ver una gran serie de síntomas y signos que tienen que ustedes tener en mente porque pues sabemos que es un diagnóstico clínico, ¿no? Y pues es en 1993 que Burch y Wartowski le ponen número a cada uno de los síntomas y signos para calcular un score y pues ha sido y sigue siendo aceptado. Eh, También recordar que pues este score no necesariamente va a reemplazar al juicio clínico para el diagnóstico y el tratamiento oportuno, pero es una gran ayuda. Este sistema de puntuación usa eh, el número total en donde, por ejemplo, una puntuación de 45 o más es altamente sugestivo de tormenta tiroidea, una puntuación de 25 a 44 sugiere una tormenta inminente y si tiene menos de 25 es poco probable. Pues como les mencionaba, es clínico principalmente, el laboratorio puede apoyar, eh, aunque a veces no son anomalías esperadas las que encontraremos y ya voy a hablar a continuación. Y bueno, aquí ustedes pueden ver la tablita, cómo cada uno de los datos tiene una numeración, y eso es lo que tenemos que sumar y en el total poder tener ese elemento clínico de apoyo que sumado al laboratorio nos va a ayudar a tomar la decisión más oportuna. Antes de hablar del laboratorio, yo creo que es importante resaltar el resultado de esta encuesta de la Asociación Japonesa de Tiroides, en la que se investigó la incidencia de la tormenta tiroidea en varios hospitales en Japón y fueron recopilados del 2004 al 2008. Eh, Fue de utilidad porque ayudó a formular criterios de diagnóstico específicos para esta población basado en manifestaciones clásicas de sistemas de órganos de compromiso multiorgánico. Estos criterios de diagnóstico se basaron en la combinación de síntomas en el sistema nervioso central, fiebre, taquicardia, presencia de insuficiencia cardíaca y trastornos gastrointestinales. Y lo interesante fue que los resultados, como por ejemplo la taquicardia, inclusive se hablaba de frecuencias cardíacas mayores a 130, se presentó en más del 75% de los pacientes. Eh, lo que es trastornos, por ejemplo, del sistema nervioso central, hasta en un 84%, y en total, un 69% de los pacientes tenían manifestaciones gastrointestinales, 40% tenían insuficiencia cardíaca congestiva, y 76% de los pacientes con tormenta tiroidea tenían más de 3 manifestaciones orgánicas mayores. Esta serie de casos únicos es la más grande de tormenta tiroidea hasta la fecha y proporciona datos epidemiológicos muy valiosos. Puede no generalizarse a todos los pacientes porque justamente es una población particular que es la japonesa y es una población que tiene alta ingesta de yodo. Sin embargo, aclara mucho la presentación clínica de los pacientes con tormenta tiroidea y parece corroborar lo que ya se había descrito por medio de Burch y Wartowski. Entonces, nuevamente, pues recordemos el diagnóstico clínico es muy importante y el laboratorio nos va a apoyar. En el laboratorio nosotros lógicamente tendremos un perfil tiroideo compatible, una TSH bien suprimida, T4 libre elevada, T3, hormonas totales que quizás no estén tan altas.
Y es importante acompañarnos de estudios como, por ejemplo, una biometría hemática, saber que la leucocitosis puede ser también característica, pero también puede ser secundaria a un proceso infeccioso concomitante, y eso hay que identificar. La elevación de la urea o el nitrógeno ureico, usualmente, si se presenta, sugiere un peor pronóstico. También lo sugiere si hay anormalidades de la función hepática. También tenemos que medir también eso, enzimas, transaminasas, bilirubinas, electrolitos. ¿Por qué? Porque la hipercalcemia también se puede dar como una respuesta de la alta reabsorción que se exacerba en esta situación, y que también puede generar más deshidratación por hipercalcemia. La glucosa también puede estar incrementada por más acción de catecolaminas y de gluconeogénesis. Y así otras necesidades de imagen, de gabinete, como ultrasonidos, electrocardiogramas y todo lo necesario para poder identificar además precipitantes. El tratamiento se enfoca en poder modificar la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas, como también minimizar los efectos de las hormonas circulantes y prevenir el daño orgánico. Dentro de cómo se enfoca primerito es importante ofrecer un tratamiento que vaya en contra de la producción de nuevas hormonas. Y ahí es cuando tenemos el uso de los tiuracilos, como el propiltiuracilo, y los imidazoles, como el metimazol. Estos son inhibidores de la peroxidasa tiroidea, que ustedes ya recordarán dónde se ubica. Y también es importante señalar que el propiltiuracilo o PTU tiene beneficios adicionales para disminuir la conversión de T4 a T3. Ambos medicamentos se usan en dosis mayores del hipertiroidismo habitual que vemos en la consulta, y en el caso del metimazol, que es el que más disponemos, se pueden iniciar dosis de 60 a 120 miligramos por día, dividido en 4 a 6 dosis. Se refiere que en pacientes en donde no hay una posibilidad de dar una administración oral, se pudieran usar formulaciones vía rectal como supositorios o enemas de retención, y cuando no hay ni esa vía podría prepararse intravenosa. En Europa sí se cuenta con metimazol intravenoso. Luego del tratamiento que evita la producción de hormonas tiroideas de nueva formación, está el enfoque de un tratamiento de la liberación de las hormonas tiroideas, en donde el yodo juega su papel. Recordemos que la administración de yodo va a inhibir la fijación orgánica del yodo a la tiroglobulina, y luego de que llega a un umbral crítico se puede desencadenar el efecto de Wolff-Chaikoff. Recuerden que este efecto puede ser transitorio y puede durar hasta 50 horas, horas o tiempo en que puede escaparse o adaptarse a ese exceso. El yodo también bloquea la liberación de las hormonas preformadas al inhibir la liberación proteolítica de la yodotironina desde la tiroglobulina, y su combinación con tionamidas puede también disminuir la T4 muy cerca de la normal en pocos días. Esta se puede usar en esas diferentes soluciones. Por ejemplo, nosotros sí tenemos el Lugol, y la dosis es de 8 gotas cada 6 horas. Ahí tenemos otros ejemplos. Otra alternativa, un señalamiento mejor, decirlo de una vez, es que es importante usar el yodo al menos 30 minutos después de haber iniciado una tionamida, porque de esa manera se va a evitar que este yodo que se administre se use como sustrato y empeore la tormenta, ¿no? Así que pues eso es clave, haber iniciado primero la tionamida, ¿no? Muy bien. El litio, este es otro medicamento que tiene acciones en este lugar, e impide la síntesis de T4 y T3 al inhibir el acoplamiento de residuos de yodotirosina, y puede usarse si no se puede usar el yodo por anafilaxia. Es importante saber que cuando se usa el litio hay que monitorizar los niveles, porque puede haber una toxicidad en dosis supraterapéuticas, ¿no? Aquí tenemos una grafiquita de diferentes compuestos que tienen yodo, porque es importante siempre tener precaución, en donde el amiodarona, que con frecuencia
los cardiólogos la utilizan, pues es un fármaco muy alto en este compuesto, como también los contrastes, y recuerden que también hay suplementos multivitamínicos, kelp, que cada vez se está usando más, y eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, aquí esa misma tirocito que mostré previamente, pues ahora con los tratamientos podemos ver su acción. Las tionamidas, fíjense que tiene aquí la grafiquita, una acción en inhibir o de inhibición de la función tiroidea folicular y también inhibición del crecimiento del tirocito. El protiltiuracilo puede inhibir la conversión de T4 a T3 y fuera de la célula. También las tionamidas tienen efectos inmunosupresores al disminuir los anticuerpos antirreceptor de TSH, como también disminuyen las moléculas inmunológicas como interleuquina 2 y moléculas de adhesión intracelular. También promueven apoptosis de linfocitos intratiroideas y disminuyen la expresión de antígenos de clase 2, HLA, ¿no? A su vez, el yodo, que está aquí en estas como rayitos, también tiene algunas funciones. Bloquea la liberación de hormonas tiroideas y también bloquea el transporte de yodo y la oxidación. Ese es el mecanismo del yodo. El siguiente paso en el tratamiento es bloquear los efectos periféricos de las hormonas tiroideas, y aquí la participación es el bloqueo adrenérgico que lo da medicamentos como el propranolol. Este es un medicamento usado desde 1966, es el más común, el propranolol. Además, es antagonista beta no selectivo y tiene además la habilidad de disminuir la conversión de T4 a T3 periféricamente. Aparte del propranolol, que puede ser utilizado en las dosis ahí señaladas, vía oral, 60 a 120 miligramos cada 4 o 6 horas. También es importante hablar sobre medicamentos que incrementan el aclaramiento de las hormonas tiroideas, como la colestiramina, ¿sí? Es importante recordar que las hormonas tiroideas se metabolizan en hígado, tienen conjugación y estos se excretan por bilis, y que las hormonas libres se reabsorben, es decir, hay una circulación enteropática de las hormonas tiroideas. La colestiramina se fija a los conjugados y eso promueve que se excreten, y de esa manera se evita la reabsorción de hormonas libres. Esta es la dosis recomendada. Y pues yo podría decir que sí tuve experiencia en mi formación en México con este medicamento en esta entidad. Aquí, una vez más, mostrar todas las preparaciones de bloqueadores beta-adrenérgicos. El propranolol es el más usado, y cuando se requiere un agente intravenoso, el esmolol puede ser también una alternativa que se puede recomendar para una acción más inmediata. Necesitamos medidas de apoyo, reanimación. Son pacientes que tienen una descompensación sistémica, y pues en primer lugar revertir la hipertemia. Deberíamos evitar los salicilatos. Recuerden que estos pueden elevar hormonas libres al disminuir la fijación de globulinas, por lo tanto el acetaminofén y los medios físicos es fundamental. Hay que evitar más de deshidratación por fiebre, por diarrea y vómito, y el manejo de líquidos intravenosos es fundamental. En pacientes que vienen complicados con insuficiencia cardíaca, disritmias, fundamental un monitoreo continuo, usos de catéteres centrales, etcétera. Todas estas herramientas que pues son tan utilizadas en una unidad de cuidados intensivos. Recordemos que a pesar del aumento de la producción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal para compensar el metabolismo acelerado de los glucocorticoides en los estados de hipertiroidismo, también hay una respuesta normal de las glándulas suprarrenales a la hormona ACTH. Por lo tanto, los corticoides también se usan como terapia adjunta en la tormenta tiroidea.
tanto para prevenir la insuficiencia suprarrenal como también evita la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, es recomendado el uso de esteroides en dosis de estrés con cargas de 300 miligramos de hidrocortisona intravenosa y luego 100 miligramos cada 8 horas. Y aparte de este manejo, recordar que pues siempre tenemos que tratar de identificar los factores precipitantes o predisponentes de la entidad y poder tener un tratamiento dirigido a ello. Aquí tenemos los diferentes corticosteroides que se pueden utilizar, la dosis y pues bueno, la hidrocortisona es la que yo creo que más utilizamos. Tratamientos alternativos también se describe, sobre todo cuando hay crisis refractarias o porque ha habido una toxicidad a las tionamidas, por ejemplo, leucopenia, ¿no? Pues su utilidad busca limpiar las hormonas tiroideas de la circulación, remover los constituyentes del plasma, en este caso las hormonas tiroideas, y ese es el fundamento del intercambio terapéutico de plasma o plasmaféresis, y también descrito para esta entidad, ¿no? Entonces, se va a remover las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas como hormonas tiroideas de la circulación a cambio de albúmina, y esto es algo que se ha descrito o se hizo un primer reporte en 1970 por este científico Ashkar. Sin embargo, no hay un consenso de su inicio, y en el 2010 la Asociación Americana de Aféresis, en sus guías, realmente habla de una recomendación clínica o práctica con un grado 2C de evidencia, es decir, una baja recomendación, un grado muy bajo de calidad de evidencia, y también una a categoría 3, es decir, pues es muy débil esta recomendación de tratamiento. Pues sin embargo es importante mencionar que hay reportes de casos sobre su utilidad y que en algún momento podría ser una alternativa. Si no, podemos optar por otras, como el manejo quirúrgico. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a un manejo quirúrgico? Pacientes que tienen deterioro clínico o falta de mejoría, pacientes que han tenido efectos secundarios de los tratamientos antes mencionados. Ustedes vieron que las tionamidas pueden o podrían dar agranulocitosis o trombocitopenia severa, entonces una opción, si eso sucede, es un manejo quirúrgico, por ejemplo. O también cuando tenemos una necesidad inmediata de resolver eh, la entidad por comorbilidades, como una falla cardíaca o pulmonar severa. ¿Qué se necesita antes de la cirugía? Procurar el eutiroidismo previo a esta. También es básico tener un equipo multidisciplinario para poder tener el mejor tratamiento, y la técnica que se utiliza es la tiroidectomía subtotal o casi total. Se sabe que luego de la cirugía hay una resolución rápida del hipertiroidismo y que se podrá hacer una pronta suspensión de las tionamidas eh, una vez concluida las, digamos, de primeras horas post cirugía, ¿no? El pronóstico, luego de que cede la tormenta tiroidea, se debe asegurar un tratamiento permanente en el hipertiroidismo y recurrir igual a los medicamentos que conocemos para como antitiroideo, radioyodo o cirugía. Pero es importante saber que la vida media de las hormonas tiroideas dura aproximadamente o mínimo una semana, por lo tanto, pues el tratamiento no se debe suspender bruscamente, sino se tiene que ir disminuyendo lentamente luego de la hospitalización, y debe haber un estrecho seguimiento post-hospitalización. Si no hay una buena adherencia al tratamiento oral, se tiene que planificar, por ejemplo, radioyodo cirugía, y lógicamente si el paciente recibió yodo en el manejo agudo, debe retrasarse la administración del radioyodo. Si se desea hacer una cirugía posterior, también debería haber un buen control hormonal para evitar una complicación. Se ha descrito series de casos con tasas de mortalidad tan altas como de 37%, pero en reportes más recientes se habla de una mortalidad del 10.7%.
Y se cree que ha disminuido esta porque han habido avances en las modalidades del tratamiento, como también en reconocimientos más tempranos de la entidad. En la encuesta nacional de los casos japoneses ya mencionada, de tormenta tiroidea, se pudo atribuir la mortalidad por falla multiorgánica, insuficiencia cardíaca congestiva, como las causas más importantes de muerte. Inclusive cuando se evitaba la mortalidad, se describió que la morbilidad era significativa y esta se presentaba en forma de lesión cerebral, atrofia por desuso muscular, enfermedad cerebrovascular, deterioro de la función renal, incluso psicosis. Y esto también podría conducir a complicaciones a largo plazo. Entonces, fíjense en lo importante de poder prevenir no solamente la mortalidad, sino estas complicaciones a largo plazo que esta seria y grave patología puede desencadenar. Y para concluir, es importante y el propósito de estar aquí es recordar y fortalecer el conocimiento de esta emergencia endocrinológica que está asociada con una alta mortalidad. Recuerden que requerimos un tratamiento multidisciplinario para poder hacer una derivación lo más oportuna a una unidad de cuidados intensivos. Y el tratamiento está enfocado en inhibir la síntesis, la liberación y la acción de las hormonas tiroideas con toda eh, serie de medicamentos ya señalados, y también es importante tener una atención de apoyo, ¿no? Eh, los factores precipitantes son indispensables y siempre se desean poder identificar para poder dar un tratamiento dirigido y adecuado y poder resolver lo más pronto esta patología tan emergente y grave. Muchas gracias por su atención. Pues espero haberles ayudado con esta patología que debemos tener muy en mente. Recuerden que es una patología en donde el diagnóstico fundamental es clínico y el laboratorio es un apoyo. Y es importante conocer la acción de toda esta gama de medicamentos muy útiles y necesarios para un adecuado y oportuno tratamiento. Muchas gracias por su atención. Yo pongo a su disposición mi correo y las redes sociales e invitarles una vez más a que puedan entrar a la página de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, donde también nosotros compartimos material, información y estamos siempre abiertos a colaborar con actividades académicas. Un gusto y una linda tarde.